Recording in progress. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor, profe. Hola, Mercedes, ¿cómo va todo? ¿Lista para exponer hoy? Claro. No lo sé. Bueno, listo, Jamie, buenas noches, Henry. Arranquemos por respeto a ustedes que entraron temprano para que terminen su exposición. ¿Listo? Entonces, si quieres, compártenos pantalla y arranquemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañera, profe. Buenas noches. Hola, hola. Profe, perdón, ¿te puedo decir algo antes? Dime, María José, claro. Buenas noches, primero que todo. Hola, mi María José, dime. Profe, es que no sé, la verdad, John Paul me contestaba y me decía, sí, claro, vamos a hacer pues lo que toca hacer, que yo no sé qué. Y luego se desaparecía, hicimos diapositivas, hicimos todo y esta mañana me dijo, mándame el libro para leerlo, que yo no sé qué, le mandé lo del verbo divino. Me dijo, listo, quedamos así y mira, no entró a clase ni nada y no me va a contestar. Tranquila, tú expon lo que tengas y ya después arreglaremos y ajustaremos a John Paul. Entonces, tranquila, lo que tú tengas, ¿vale? Vale. Ok. Listo, Jamie, terminemos. Ok, compañeros, profe. Bueno, nosotros estamos socializando, exponiendo el Evangelio de Mateo. Habíamos hablado en la clase anterior como para otra vez estar conectados con la socialización, que Mateo muestra a Jesús como la continuación y cumplimiento de toda la historia del Antiguo Testamento, en la cartilla del Verbo Divino se nos decía que para descubrir el pensamiento conjunto de Mateo era como ir a los últimos versículos, el último capítulo, 28, el 16 al 20, como para comprender lo que el autor entendía de Jesús y cómo percibía a Jesús, pero también cómo la armonía de Jesús en la vida, en la comunidad en la cual él tenía a la iglesia. Entonces, bueno, eso lo mencionamos, hablamos del autor también, hablamos de las fechas aproximadas. También le comenté que había muchas posturas y bueno, ahí nos quedamos con ese y el estilo que se utilizó, como en ese trasfondo semítico se pudo entender cómo Mateo utilizó un estilo muy particular y muy profundo en el texto este evangelio. La geografía, la importancia de la geografía, como el abordaje de Galilea y cómo Galilea cumplió un papel importante, ya porque era concebida como un lugar donde la fe era como muy diversa y los fariseos lo tenían como algo aislado, pero allí Jesús ejerció su ministerio de una manera muy especial. La utilización del Antiguo Testamento, cómo trascendió en todo el Antiguo Testamento, las citaciones que se dieron, las concretas y todo esto. Quedamos aquí en los títulos descriptivos de Jesús según Mateo o en la comunidad, como lo mencionaba
en la cartilla, y en Mateo se describe como, se le da como decía la cartilla algo muy bonito, que no es como para definir a Jesús, sino que es una de las formas características, y uno era el nuevo Moisés, entendiéndolo desde que esto daba como el enfoque de ese maestro esperado. También podemos entender cómo también los judíos, el concepto que tenían de Moisés, y Mateo postula a Jesús, hace un paralelismo, pero también enfoca que Jesús es mayor, que Moisés es un siervo, pero que Jesús es el Hijo de Dios, y aquí lo tenemos también. Hace ese paralelo entre su parte, su parte del desierto, después de que él se levantó de los muertos, también da un mensaje muy específico acerca de la verdadera libertad que trae a todos la cautividad, pero también marca como Moisés se le atribuye los 5 libros del Pentateuco, como que en Jesús, el Sermón del Monte, las 5 enseñanzas, tiene ese enfoque, esos discursos que Jesús da, por eso es muy claro y muy conciso que se habla del nuevo Moisés, pero superior al Moisés que ya se había visto en el Antiguo Testamento. Esto sí marca un precedente porque, como ya lo mencioné, para los judíos, Moisés era la centralidad de toda la enseñanza, y Mateo dice, bueno, hay alguien mayor, mire que da las enseñanzas, tiene las mismas enseñanzas, pero es mayor. Entonces, el Hijo de Dios, como segundo título, marca también algo impresionante, y es la concepción en todo el sentido amplio de la palabra. Aquí así como suena, Hijo de Dios, y el concepto que tenemos nosotros hasta este día. Jesús es el Hijo de Dios, y este título le da fortaleza a todos los títulos que se da también en el libro de Mateo, es decir, como que este pone un precedente fundamental. Hijo del hombre. El Hijo del Hombre tiene el sentido de que al Jesús levantarse entre los muertos, cumple una finalidad de centralizarse como el Hijo del Hombre, aquel que entiende, y aquellos que padecen persecución, que viven todas las circunstancias, pueden identificarse totalmente con él. Es como una personificación de todos aquellos que sufren, que padecen, de los pobres, de los menospreciados. Y este también es un nombre que pone en un alto nivel al Mesías, bueno, Jesús, como el centro del libro del Evangelio de Mateo. Recuerda que la cartilla habla un poco, Jamie, del Dios humanado, ¿no? Sí, Precisamente que ese siendo Dios se hace humano para vivir lo que un humano puede vivir, ¿cierto? Y por eso toma el título del Hijo del Hombre. sí, Tal, sí, sí. profe, muchas gracias, profe. Cuando habla del Mesías, hijo de David, como lo habíamos visto en la introducción, y como también lo vimos en el video, se puede apreciar que es el linaje de David, el descendiente, la línea que viene del Antiguo Testamento, la promesa hecha a Abraham, pero también consolidada en David, y que a través de Jesús se establece el reino de Dios, y su inauguración parte en su pasión, en su entrega, y en que él se pudo levantar de entre los muertos, pero con ese sentido de servir, de venir a servir. Entonces, ese Mesías prometido, ese libertador prometido. También el otro título es el siervo que toma nuestras enfermedades. En esta parte es la aplicación explícita de lo que también el profeta Isaías había mencionado en el texto bíblico, en Isaías como tal, y se va consolidando en todas la vida y el ministerio, y también los milagros descriptivos que encontramos en el libro de Mateo. El Señor de su comunidad. Bueno, esto sí me pareció muy bonito. Le quería compartir esto porque el Señor vivo de la comunidad. Entonces, se habla de como una cristología, pero no aislada de una eclesiología. Es decir, Jesús no pudo apartar sus enseñanzas de la iglesia. Entonces, es muy bonito. También, si no estoy mal, profe, y si algo me lo puede hacer saber, que creo que el evangelio que menciona el término iglesia es Mateo.
que da como un objetivo de iglesia, y creo que es en el único que se encuentra. Entonces es como esa parte de Cristo no pudo estar separado de la enseñanza de la iglesia. Entonces es muy bonito en esta parte de los títulos descriptivos en Mateo. La estructura, bueno, esta estructura que nosotros tenemos es la estructura que también encontramos en la cartilla Verbo Divino, la cual consta de un prólogo, tiene 5 secciones o bloques de enseñanza, se divide, pero tiene algo que se divide en 2 episodios y 2 ejes en esta estructura. El prólogo tiene que marca como el ministerio de Jesús, su ser, su misión, a la luz de que Él se levantó entre los muertos, y de la vida de la iglesia. También cuenta la parte de su infancia, de cómo fueron los sucesos que se desenvolvieron allí. Y el primer eje de estructura, la primera parte de la estructura, Jesús proclama el reino de Dios y prepara a la iglesia. En este episodio, estos dos pronunciamientos se dan después de las tentaciones que vivió Jesús. Una cuando fue tentado por Satanás en el desierto, en el cual lo confronta, apártate de mí, Satanás. Y la segunda, después de ser tentado por Pedro. Entonces, este episodio eje, del cual habla esta estructura, da esa muestra de que el Antiguo Testamento se une con el Nuevo Testamento. Y después de esa tentación, la primera, se da el primer bloque de enseñanza. Ha llegado el reino de Dios. Y aquí ha llegado, muestra que Jesús lo manifiesta tanto en palabras como en poder. Entonces, vemos el sermón de la montaña y también los milagros que Jesús efectuó en este tiempo, en ese espacio. El sermón de la montaña del capítulo 5 al 7 y los 9 milagros del 9 al 10. Es bueno señalar que en estos milagros siempre había como una señalización, hubieron 2 señalizaciones del mandato de seguir a Jesús. Él hacía una convocatoria de seguirlo. El segundo bloque del discurso, Jesús envía a sus discípulos a predicar, pero también él sale y va a cumplir también su misión de enseñar. Acá vemos a un Jesús que envía a los discípulos a cumplir la misión en el capítulo 10, y Jesús parte también en misión en el capítulo 11 y 12 con el objetivo de enseñar la palabra. La tercera parte de la estructura es la opción decisiva ante la predicación del reino. Aquí lo vemos, la parte del discurso en las 7 parábolas. Jesús empieza a enseñar la centralidad de la palabra, las comparaciones que hace, y finaliza hacia la confesión en Cesarea, donde él le pregunta a los discípulos, ¿y quiénes dicen que soy yo? Y entonces después unos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres... Y empezaron a dar descripciones, y entonces Jesús les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces ahí en de Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que es el Hijo de Dios. Ahí está, en esta confesión, termina este primer bloque. Ya para el segundo, es que ya la comunidad en el reino de Dios ya está consolidada. Este episodio es la comunidad confiesa a su Señor. Aquí lo hace partiendo desde Pedro, que da la confesión de quién es Jesús. Como les dije anteriormente, estos dos están marcados también por la tentación. Una vez donde Jesús fue tentado por Satanás, y esta vez por boca de la comunidad el Padre da a conocer quién es el Hijo, pero esta comunidad también es influenciada de algún modo por Satanás, que ahí donde le dice también, Jesús lo confronta a Pedro y le dice, ¿sabes? Apártate de mí, Satanás. Bueno, como parafraseando. La cuarta enseñanza viene con el reino de Dios pasa al pueblo judío, del pueblo judío a la iglesia. Jesús aquí se concentra en consolidar a sus discípulos, en enseñar el sentido de las parábolas, también también se da controversia con los grandes estudiosos de la ley, y allí tiene como que ese fuerte
que habla en una parábola de los viñadores homicidas. Ahí le da como fuerte también a la parte de los jefes judíos. Ya en esta parte final de la inauguración del reino de Dios en el ministerio pascual, esta estructura también lo muestra también como una parte de conclusión. También lo muestra como el anuncio de la venida definitiva del reino de Jesús. Pero también el ministerio pascual inaugura el reino de Dios. Por eso el libro de Mateo es enfático a lo que Jesús, cómo Jesús toma esa posición después de levantarse entre los muertos. Eso también es un amplio concepto que se muestra en el libro de Mateo. Aquí muestra que el Jesús crucificado, la muerte de Jesús no fue un fracaso como se ve así someramente, sino más bien el cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento que se venía, pero no de la manera como se esperaba, sino de la manera de aquel que se entregó para el perdón del pecado de muchos y para constituir una iglesia que ya para este entonces Jesús tiene como esa fuerte autoridad para comisionar y para enviar, y no solamente para dejar un legado a la iglesia de esa comunidad, sino también para expandirlo a todos sus seguidores. Entonces, el Señor aquí puede enviar a su comunidad, anunciar al mundo, todos aquellos que quieran ser parte de su ley. Bueno, profe, así le doy paso a mi compañero para que él continúe. Gracias, compañera. Profe, me tocó deshabilitar la cámara por tema de señal. Tranquilo. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de los temas teológicos que toca Mateo. Bien, Mateo pues trata varios temas teológicos. El primero de ellos es la genealogía. Recordemos que el propósito de Mateo es mostrar a Jesús como el rey, el Mesías de Israel, y pues básicamente el tema teológico va a redundar en torno a este propósito de Mateo. Bien, en cuanto a la genealogía, está diseñada para documentar las credenciales de Cristo como el rey de Israel. Demuestra que él es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento. Por eso Mateo es uno de los que más va a citar profecías del Antiguo Testamento que se cumplen, en este caso, en el Señor Jesucristo. También ofrece evidencias tras evidencias para establecer la prerrogativa real de, en este caso, Jesús como el Cristo. Todos los demás temas históricos y teológicos en el libro giran alrededor de este tema, presentar al Señor Jesucristo como ese Mesías prometido. Entonces, pues este es el primer tema teológico. Hay un segundo tema, y es donde Mateo registra 5 discursos. El primero de ellos es el Sermón del Monte. Es un discurso espectacular, es un tema muy nutrido. Básicamente aquí pues trata algunos temas, algunas parábolas, como la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Hay otro segundo discurso que es la comisión de los apóstoles. En este discurso, pues él va aquí a hablar de la elección de los 12, de la misión de esos escogidos, la persecución venidera y a quién se debe temer. Ese es otro discurso. Hay otro discurso también, y es acerca de quién es el mayor. Y pues aquí el Señor va a hablar acerca de la ocasión de caer, de la parábola de la oveja perdida, etcétera. Hay otro discurso que también el Señor va a tener ahí, y es hablando acerca de su segunda venida. Ese es el otro discurso que el Señor también aquí va a hablar. Bien, esto pues en cuanto a los discursos. Otro tema teológico
tiene que ver con el conflicto que el Señor tuvo, en este caso, con los fariseos. Tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados negativamente y puestos por el Señor Jesucristo, en este caso, como advertencia. Él siempre los va a confrontar. Creo que ya estuvimos viendo algo en los videos y vemos cómo el Señor los va a confrontar duramente. Para el Señor, pues, su doctrina es una levadura que debe evitarse. Aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo, recordemos que uno de ellos sí creía en la resurrección, otro no, pero en este caso se ponían de acuerdo precisamente para buscar en el Señor una ocasión de tentarle, de mirar a ver cómo le hacían caer. Para Mateo ellos se confabulaban, pues, para ver cómo le buscaban el quiebre. Bien, otro tema teológico aquí es el rechazo del Mesías de Israel, que es otro tema constante en el Evangelio. En ningún otro Evangelio se ven más ataques como los que precisamente retrata Mateo acerca del Señor Jesucristo. Aquí es donde más fuertemente se ven retratados los ataques contra el Señor. Desde el escape a Egipto hasta, se podría decir, hasta la crucifixión, Mateo hace una pintura más vivida, un retrato más vivido del rechazo de Cristo que cualquier otro evangelio. Él se encarga en precisamente mostrar esta imagen. Otro aspecto importante acerca del rechazo hacia el Señor es que el relato de Mateo, en el relato de Mateo acerca de la crucifixión, por ejemplo, no se ve, por ejemplo, el ladrón que se arrepiente, no se ve alguien ahí como amigo del Señor Jesucristo. Pareciera ser que Mateo aquí trata de ver al Señor como prácticamente solo, como prácticamente desamparado. En su mente, prácticamente es como si el Señor estuviera desamparado. La sombra del rechazo nunca es quitada de lo que Mateo plasma en esta historia. Sin embargo, Mateo lo retrata como un rey victorioso, quien un día regresará sobre las nubes, sobre el cielo, con gran poder y gran gloria. Esto pues en cuanto a los temas doctrinales. Otro dato que quisiera aquí agregar es que la audiencia de Mateo es predominantemente judía. Esto pues lo podemos ver en algunas características, por ejemplo, que él cita, por ejemplo, costumbres judías y de pronto no entra a explicarlas, sino que sencillamente las menciona, pues dando a entender a la población de que las conoce, entonces de pronto pierde cuidado en entrar al detalle. Se refiere, por ejemplo, al Señor Jesucristo como el Hijo de David. Él da por sentado que la audiencia a la que le está escribiendo, pues sabe quién fue David. Y adicional, pues protege sensibilidades judías. Por ejemplo, él se refiere al reino de los cielos en vez de referirse al reino de Dios. Recordemos que los judíos en este caso, pues ellos evitaban referirse en este caso al Señor. Esto pues en cuanto a esa audiencia. Dato adicional. De mi parte pues es esto, profe y compañera. Gracias, compañero. Entonces, esta es la parte que nosotros logramos exponer del libro de Mateo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañero. Ok, importantísimo que muchas veces citaron el texto que les compartí. Eso es, digamos que parte de las ideas que obviamente se pretendían, ¿no? Que el material no quedara solo por allá en el olvido, sino que el material realmente fuera leído. Ok, entonces vamos con Daniel y Mercedes. Arranquemos de una vez para que el tiempo nos dé. Pero sigue Lucas.
Pues sí, pero como John Paul, ya John Paul está incapacitado, le estoy preguntando que si va a entrar finalmente o no. No sé, María José, ¿quieres seguir o prefieres que mientras tanto tus compañeros sigan? Pues si se le puede dar tiempo para que entre, les agradezco a Daniela y a Mercedes. Sí, es que lo que te digo, está incapacitado, pero pues estoy escribiéndole a ver si va a entrar a exponer o no. Entonces, si quieres, sigan mientras tanto Mercedes y Daniel y después terminamos con Lucas. Igual no hay problema. Buenas noches, listo, gracias, profe. Bueno, compañeros y profesor, nos correspondió a Daniel y a mí, pues, el cuarto evangelio. Por esta noche es el tercero. Y el evangelio de Juan, entonces nos vamos a disponer a pasar las diapositivas. El evangelio de Juan. Ok. Entonces tenemos pues algunos puntos o aspectos importantes sobre los cuales va a versar nuestra socialización del día de hoy y es precisamente con referencia a esas inquietudes que nos plasmó el profesor. 4 puntos, básicamente lo que tiene que ver con la autoría, la fecha, estructura, el mensaje teológico. Esos son los 4 puntos. Hemos tomado para nuestra información, para nutrir pues esta exposición, algunas referencias como las que nos compartió también el profesor en cuanto a la cartilla del Verbo Divino y también el libro que también nos lo sugirió, que es el cuadrante, el tercer evangelio, el cuarto evangelio, perdón, de José Luis Sicre y algunos libros ilustrativos, pues para de pronto recrear un poco algunos aspectos geográficos, culturales, en medio de los cuales se desenvolvió este evangelio o el desarrollo de este libro. Seguimos entonces. Con la otra diapositiva. Ok, empecemos entonces con el lugar de composición que vamos a ver de pronto en el transcurso de esta exposición, por qué es tan determinante y por qué es tan importante y lo colocamos de primero. Habla de muchos lugares, efectivamente, están las cuencas del Jordán, Samaria, Galilea, Jerusalén, y estas dos provincias, por decirlo así, son también muy importantes y vamos a ver en qué etapa de esta composición cobran importancia. Le hemos puesto composición porque realmente fue tejido este evangelio en muchas etapas, con muchas disquisiciones, con muchas fracturas, y por eso no podemos hablar de pronto de escritura, sino de composición. Estas poblaciones están descritas pues en la literatura pues que mencionamos ahí, de el autor Sicre. Seguimos. Seguidamente, entonces, hablamos antes de que está Gaunítide y la otra población que hace referencia al lugar de composición. Pero, ¿qué es este de Gaunítide y Batanea? Batanea podría parecer Betania, pero bueno, sobre eso no se tiene certeza. Pero, sin embargo, Gaunítide, y que, como estoy diciendo más adelante, vamos a ver por qué es tan importante, representa hoy, o sea, actualmente son los altos del Golán. Vamos a ver entonces que es una, y en la otra diapositiva se va a ver un poco mejor, pero en esa época, como ahora, incluso tiene una, un relieve, tiene una, sí, la tierra de esta meseta es totalmente diferente de pronto al resto del desierto. Ahora, es una meseta desde donde se pueden ver o visualizar unos lugares. Ahí vemos que tiene como una especie de cascada y pues estamos viendo que es totalmente fértil. Seguimos con la otra diapositiva para poder entender un poquitico mejor. Esta es la ubicación actual del posible antiguo asentamiento de esa comunidad juánica o foánica, como hemos hecho referencia, altos del Golán. Aquí está.
es un territorio bastante disputado. Antes disputado, ahora mucho más. Totalmente fértil, pero es estratégico. Desde aquí, en un lugar alto, y estaban asentados ellos. La primera comunidad estaban asentados en un lugar totalmente alto, totalmente fértil, y ahí fue donde se asentó la primera comunidad, y es totalmente estratégico porque desde ahí se puede ver el Líbano, Siria, Jordania, o sea, los vecinos conflictivos de Israel, antes y ahora también. ¿Seguimos? Bueno. Entonces, vamos con este punto que es demasiado importante, como son las etapas y la fecha de la composición. Ya hemos hablado de los lugares de composición. Vamos entonces con las etapas y las fechas. Aquí hemos trazado de pronto una línea de tiempo y que hemos tomado como referencia a Zenén Vidal, que es citado a su vez por Jorge Luis Sigre. En alguna parte del libro leí que Jorge Luis Sigre creo que no le gusta citar mucho, pero bueno, está citando no al autor ni por simple citación, sino de verdad por el aporte que hace a esta línea de tiempo este autor. Y es demasiado ilustrativa. Vamos a ver, 4 etapas. Está la etapa antigua, que va desde el 30 al 70, la segunda etapa para la composición de esta obra, que es la expulsión del judaísmo de la primera comunidad, los expulsaron. Esto va del año 70 a 80. La tercera gran etapa, que es la gran transformación de los años 70 a finales del siglo I. Y por último, la cuarta etapa, que es la división interna dentro de la comunidad, y que va de finales del siglo I a comienzos del siglo II. Mercedes, regálame un segundo. Esta es muy importante, esta etapa de composición, porque esto nos va a dar luces para cuando ustedes, si llegan a ver la materia, no lo sé, vean Apocalipsis, ¿sí? Esto es clave para entender la composición de Apocalipsis también, no solo para Juan. ¿Listo? Solo para que lo tengan en cuenta, porque es un dato que ustedes deben conocer. ¿Listo, Mercedes? Dale. Ok, profe. Bueno, la primera, la época antigua es la de los orígenes, va del 30 al 70. ¿Qué pasó en esta etapa? Bueno, un individuo de Jerusalén anima, se cree que ese individuo puede ser una persona muy allegada a Juan, pero también puede ser Juan. Aquí entonces vamos a ver esas características de esta primera etapa. Por ello yo le hablé anteriormente de que era muy importante lo del lugar de composición, por esto, por el multiculturalismo, de una comunidad totalmente incluyente, totalmente abierta. Entonces habían personajes en esa comunidad de Jerusalén, de Samaria, de toda la Galilea en general, y de la Galilea que les dije a ustedes con respecto del Golán y pues las poblaciones vecinas. Probablemente constaba de un redactor antiguo. Ese redactor antiguo puede ser este líder que era quien animaba, y de una comunidad que recibió la tradición, pero también ese redactor antiguo pudo haber sido Juan. Vamos a verlo y pues vamos a tomar posición, vamos a tomar postura. Practicaban el bautismo, esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque eso era lo que lo identificaba. Ellos, esa era su carta de presentación ante esos judíos, ante las demás comunidades. Y los identificaban. Esta es la comunidad que predica el bautismo de Juan. Ok. Entonces era un objeto de identificación para ellos. Y se presentaban además como judíos mesiánicos, pero este Mesías era el Mesías crucificado, y a lo cual ellos se le hacían demasiado énfasis, a la crucifixión y a la resurrección, por encima incluso de la pasión, de la muerte, de la agonía que es mencionada pues en los otros evangelios. Seguimos con la segunda etapa, y es la expulsión del judaísmo. Esta ya tiene lugar entre los 70 y 80. Aquí hay un escenario totalmente conflictivo. Fíjense las características. Dice, traumática experiencia de persecución después de la guerra contra Roma. Ya se ha terminado todo, ya se ha destruido Jerusalén, ya el templo no existe. Entonces, empiezan a ser llamados heréticos. Ellos dan sus cartas de presentación como del bautismo de Juan, como la resurrección, entonces empiezan a apartarlos, decir, no, hombre, esta gente es totalmente herética. Empieza entonces una disgregación y emergen los cristianos ocultos, claro, por el miedo, el que estaban en la etapa de miedo. Y esto podemos nosotros visualizarlo en Juan 12:42, que es cuando habla, por ejemplo, de esos
incluso funcionarios romanos que han empezado a creer, ocultos totalmente, como Nicodemo, obviamente. Pretensión de sustituir las tradiciones judías como el templo y los ritos. Ellos ya no solamente quieren estar al lado de los judíos o de pronto ser una nueva corriente o una nueva secta, no les eso no era suficiente para ellos. Ellos además querían superar las tradiciones judías y por eso entonces introdujeron de manera más enfática y con supremacía la tradición y la costumbre que ellos habían desarrollado como su práctica. Y por último, lo que les estaba comentando, el asentamiento principal, lo vamos a decirlo porque esta palabra para mí es difícil pronunciarla, Altos del Golán de hoy, ¿cierto? Y entonces, si nosotros hablamos de este asentamiento principal, tenemos que tomar una primera conclusión posiblemente, y es que en este momento, en este lugar y en estos años es donde donde es más profusa la literatura que se encuentra en el Evangelio, y es donde es más fidedigna. ¿Por qué? Consideramos que entre el 70 y el 80, Juan estaba vivo, todavía de pronto, puede ser, había más contacto con la comunidad, por decirlo de alguna forma, original, y además de eso, estaban en un asentamiento donde ellos estaban más tranquilos, alejados de pronto de Jerusalén y de todo el peligro que ellos representaban. Vamos a seguir. La tercera etapa es la gran transformación, ya esto es un poco más alejado de los acontecimientos que narra. Estamos entre el 80 y finales del siglo I. Habla de la concepción sectaria que ellos tenían, pero era motivo de orgullo frente a los judíos, porque ellos querían, era un pulso que tenían con los judíos. Nuestra doctrina es totalmente nueva y es la fidedigna y es la que es directa revelacional, por encima de la ritualista que ellos estaban ahora mismo afrontando y enfrentando. En ese sentido podemos hablar de estas características. Es una concepción maniqueísta o dualista. Ahí empiezan ellos entonces a hablar, por ejemplo, de las cosas de arriba y las cosas de abajo, las cosas del cielo, las cosas de la tierra, que lo vemos en el Evangelio, también de la luz y las tinieblas. Dos posturas enfrentadas que normalmente llamamos dualismo y maniqueísmo. Una religiosidad espiritualista, pero ello conlleva a la tercera característica, y es que tenían, lastimosamente ya en esta etapa, van a tener influencias externas como la gnóstica, el modo de relacionarse con Dios, que ya es místico, de pronto alimentándose de un tipo de doctrinas extrañas, y eso lo establecen o lo dicen algunos autores y estudiosos de esta parte, que responde a esa cristología revelacional que la tienen demasiado elevada y que de pronto conllevaba por eso a la mística. La vida eterna, este punto pues positivo, la vida eterna, ahí es donde se empieza a escribir sobre ella como que está presente en el presente y no en el futuro. Seguimos entonces con la cuarta y última etapa de la composición, y es la división interna. A medida que se va alejando, pareciera, de la etapa de la ocurrencia de los hechos, se va de pronto perdiendo un poco lo que tiene que ver con la esencia inicial. Sin embargo, vamos a ver la gran conclusión de esta etapa. Dice, va desde finales del siglo I hasta comienzo del siglo II. Sin embargo, a pesar de que la comunidad desaparece, la doctrina prevalece. Esta división quiere decir que se conformaron estas dos corrientes, los heréticos y los ortodoxos. Recordemos que estamos hablando de la comunidad de Juan, la comunidad que compuso todo esto en estas etapas, el Evangelio de Juan. Entonces, estaban los heréticos, primero con sus características que ya sabemos, eran ultrajuánicos, o sea, eran totalmente, o sea, eran cerrados, radicales. También, fíjense, radicales en la concepción dualista a la que hemos hecho referencia, y espiritualista tendiendo a la mística, se diluyeron en los grupos gnósticos. Pero ¿qué pasó con los ortodoxos? Estos intentaron acercarse al centralismo, a la iglesia que en ese momento ellos tendrían como tradicional, ¿cierto?
y terminaron definitivamente aceptados. Pero sus creencias, su doctrina, las líneas de pensamiento fueron totalmente influidas. Sin embargo, esta comunidad también se diluyó dentro de esta iglesia central y terminó también desapareciendo, pero como digo yo, ahí en la exclusión preliminar, la doctrina prevaleció. Vamos a seguir. Ahora, no podemos hablar de una que se diluyeron. Ahí en la última frase pongo yo que se incorporan totalmente. Ajá, ahí dice, se incorporan totalmente a ella, a la iglesia. Bueno, disculpen. En esta, el profesor daba algo muy importante, y pues lo dice Sigrid también, y es que ahí conjuntamente, esto se entiende si nosotros no solamente leemos el Evangelio de Juan, sino que también debemos leer la primera y la segunda. Ahí nosotros vamos a ver la cantidad de tensiones entre Juan y Dios por todos. Ahí es donde se ve esto relacionando allí. Seguimos entonces. El autor y su relación con Cristo amado. Nosotros, normalmente, pues a mí me pasaba de pequeña y para hacer esta exposición, hice algunas entrevistas y les preguntaba yo a las personas, ¿quién es el autor del Evangelio de Juan? Y al unísono, Juan el Bautista. Entonces, claro, es una confusión tradicional histórica entendible si se tiene en cuenta, y ahora pues de pronto lo entiendo, de que ellos tenían una consigna, y es que eran abanderados del bautismo de Juan. Primero eso, pero también empiezan las confusiones de que si es el mismo discípulo amado, que si es el autor, que si no es el autor, que quién es. Esto nosotros lo podemos ver totalmente detallado en Sigrid también, páginas 48-49. Ahora, hay varias posiciones. Está la posición tradicional, que son la de los padres apostólicos, dice, y ellos refieren que puede ser el mismo, siendo incluso testigo ocular, como se puede ver en Juan 19:14, Juan 21:20. Por cierto, son 5 referencias exactas, claras, diáfanas en el texto de Juan, 5 textos que hablan del discípulo amado. Y en una de ellas, que es ya la parte final, es donde hace la confesión que él es el discípulo amado. Vamos a seguir. No es la misma persona, es otra postura. ¿Por qué? Porque murió con Santiago por allá en el año 44. Pero además no lo es porque su cristología tan elevada, tan mística, no se compadece con lo que puede referenciar un testigo ocular. Esto lo dice Gallo, citado por Sigrid. Las posturas actuales hay miles, incluso Sigrid refiere que él mismo ha cambiado de postura a lo largo de su labor como doctrinante, como teólogo. Pues las posturas son más representativas, pues no son todas, pero algunas representativas dicen que es Felipe, otros dicen que es Lázaro, porque Lázaro no murió. Acuérdense que el Evangelio dice, este discípulo se entendía el rumor de que este discípulo no moriría. Entonces, por eso hay una postura que dice que es Lázaro. El discípulo, hay otra postura que dice que es un discípulo difícil de identificar, y otras que es simbólico. Hay un afamado doctrinante, que es Brown, que dice que definitivamente sí es el mismo persona, discípulo amado y autor. La conclusión a la que llega Sigrid: no se puede conocer el nombre del discípulo amado, pero eso no quiere decir que no sea el autor del Evangelio. Actualmente, y a partir del siglo Ireneo, se identifica con uno de los hijos de Zebedeo, obviamente. Pero, pues, esta teoría, a pesar de que es una teoría bastante, que ha cogido bastante curso, bastante carrera, obviamente, pues se puede decir que es la actual y un poco más generalizada, también tiene sus debilidades y la acusan de poca claridad. Vamos a seguir entonces. Una posible solución que presentamos nosotros hoy, de pronto para abrir un debate, no sabemos, que dice pues que Juan debe definitivamente identificarse con el discípulo amado. ¿Por qué? Primero, porque lo expresa el texto. Es el testimonio del autor en primera persona en Juan 21:24. Él después que se hace referencia al discípulo amado, pasó esto y esto y esto otro con respecto de Pedro.
Pedro, que Pedro entró en celo, ¿cierto? Con respecto a él dice, y este es el discípulo que habla estas cosas. Y dice, porque lo refiere, y hablarán muchos en otro, Jesús hizo muchas otras cosas, pero no caben en este libro. Entonces hace esa confesión. Eso incluso probatoriamente se tiene como aceptado, que lo que escribe una persona que firma o que dice respecto de sí mismo tiene completa validez y solamente puede ser refutado con otro testimonio de igual envergadura o de igual valor. Bueno, segundo, el contexto. ¿Por qué además? Porque el contexto en el que se expresa lo evidencia. ¿Cuál es ese contexto? La referencia a ser el discípulo amado es expresado por su autor en situaciones donde es testigo directo, como habíamos hablado anteriormente. Por ello recurre al diálogo en los 5 textos donde describe tal condición. O sea, él es completamente descriptivo, es una descripción exacta y él utiliza muchos diálogos. Los 5 textos, las 5 referencias donde habla del discípulo amado es un diálogo. O sea, cuando nosotros estamos hablando en hermenéutica jurídica incluso, que se recurre al diálogo, es porque la persona, o sea, le consta definitivamente lo que está hablando. Entonces, esas son unas situaciones, ¿qué refieren esos diálogos? Son una interrelación personal en los personajes más importantes de la trama. Esa relación interpersonal entre los personajes más importantes de la trama es una evidencia de cómo es la relación de Jesús con cada uno de ellos. Por eso nosotros podemos hacer esa conclusión. Y lo tercero, y pensamos nosotros que es de pronto una de las cosas más importantes o una de las razones más importantes de por qué debe ser identificado, y es la intención del autor es dar testimonio y revelar el amor universal de Jesús. Sí, inicialmente, efectivamente, como va a comentar nuestro compañero Daniel, se escribió para los judíos, sabemos, y comparándolo, como decía el profesor anteriormente, aquí lo tenemos, comparándolo con los destinatarios finales, de acuerdo con Juan 17:1 y subsiguientes, de la escritura del Evangelio, ¿cierto? Los que irán a creer después de ellos tenemos que decir que hay una revelación universal. Es comprender el testimonio de Juan en armonía con las otras 3 cartas y con el Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que ver que la intención del autor es revelar, más que de pronto librar, como dice Sigre, de los otros evangelios, y es revelar el amor de Jesús por sus discípulos. Entonces, pues nosotros tenemos ya para finalizar de pronto una comparación con los sinópticos. Daniel va a hablar un poco más específicamente de los milagros y como para hacer esta pequeña relación de por qué entonces lo diferencia de los evangelios sinópticos que le correspondieron a los otros grupos y cuál es la intersección, cuál es la coincidencia. Entonces estamos hablando, por ejemplo, hay miles de diferencias para sacar a Juan de los sinópticos, pero hemos escogido sobre 4 puntos. Primero, Juan refiere 4 subidas de Jesús a Jerusalén, mientras que los sinópticos refieren solamente una subida. Juan menciona a Samaria como uno de los lugares de su ministerio. Los otros los evangelios sinópticos definitivamente no hablan de Samaria como centro de operación. Tercero, 2 años de vida pública para Jesús. Los sinópticos hablan de un solo año. Y por último, los sinópticos mencionan hechos como el bautismo, la transfiguración, tentaciones, institución de la Eucaristía y Getsemaní, mientras que el cuarto evangelio no, haciendo énfasis además de todo lo que sabemos y lo que va a comentar Daniel, la resurrección, lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús y el amor por los discípulos. Ahora, la intersección es entre ellos, entre los sinópticos y el cuarto evangelio, o el evangelio de Juan, es Galilea como lugar de actividad de Jesús y los personajes obviamente coincidentes. Una importancia bastante determinante a María, a los discípulos, a los personajes que tienen que ver con la curación, bueno, entre otras. Bueno, muchas gracias.
Le doy el paso a Daniel, por favor. Dentro de este evangelio también encontramos el tema de la estructura. Lo primero que vemos es como la forma en la cual se está escribiendo el evangelio de Juan, de lo cual extractamos algunos puntos como los siguientes. Se hace mención a los discursos. Una de las cosas que se plantea partiendo de la lectura, que es importante entender, es que tanto el Evangelio como muchas de las cosas y literatura que encontramos de siglos pasados no son una transcripción literal de las palabras, en el caso del Evangelio de Jesús, aun cuando pueden recoger a veces ciertas palabras que él dijo, pero no es una transcripción totalmente directa, sino que los discursos se tratan como de a través de la buena escritura y literatura, poder mostrar esas ideas que se le atribuyen a ciertas personas. En el caso del Evangelio de Juan, pues es la forma como también se utiliza. Los historiadores antiguos han utilizado esta técnica del discurso en muchas formas y en muchas maneras para expresar los sentimientos de sus héroes o también mirar la importancia de un acontecimiento desde un punto de vista, pues el discurso puede desempeñar el papel de los coros en la tragedia antigua, por así decirlo. Se llega al acuerdo en pensar que estos discursos llevan el sello del autor del Evangelio y eso es algo importante para tener en cuenta en cuanto a la estructura. También hay unos diálogos joánicos que también se plantean dentro de este libro y que lo diferencia de los otros evangelios y tiene que ver por algo que se plantea como los malos entendidos a propósito. Y esos malos entendidos a propósito parten de escenas o momentos como cuando Jesús habla con Nicodemo del nuevo nacimiento. Parece dar a entender que Nicodemo, siendo todo un doctor de la ley, pues no conociera sobre el nuevo nacimiento, pero lo que hace Jesús y lo que hace Juan cuando comenta esta historia es mostrar que Jesús es el único que conoce los secretos del Padre y los puede enseñar al hombre. Y eso es algo interesante porque en muchos diálogos que él plantea deja ciertas dudas, ciertas cosas, como cuando afirma Jesús dice que pueden comer, bueno, que pueden comer mi carne y esas cosas que de pronto para el momento, aun cuando se leen, son cosas que chocan porque uno dice, pero ¿cómo así que vamos a hacer esto con él? También hay momentos cuando en la narrativa el escritor dice o se referencia cuando Jesús dice que este templo lo voy a destruir en 3 días y lo voy a volver a restaurar. Entonces, Jesús plantea cosas eh, que el escritor de Juan lo plantea en un diálogo de como de cosas que no son entendibles de una forma fácil pero que tienen un propósito a la hora de narrar y de presentar el Evangelio de Juan. También se da el relato parabólico. Creo que las parábolas es algo que resaltan mucho los evangelios, pero en el libro, en el Evangelio de Juan, hay un tema doctrinal de fondo cuando se hace la narrativa de estos relatos parabólicos. Un claro ejemplo es cuando se da la curación del ciego en un primer momento, cuando Jesús le coloca las manos, él dice que ve como a los hombres como árboles y después, ya cuando Jesús vuelve a colocar sus manos sobre él, dice, no, ya, ahora sí veo bien. Y esta parte o este relato parabólico que se narra ahí muestra, digamos que desde una interpretación teológica que se plantea en la lectura, cómo la fe poco a poco va desarrollándose en un discípulo, porque da la casualidad de que este ciego que es curado, este ciego toma la determinación de ser discípulo de Jesús, de seguirlo y ser discípulo de él. Y entonces se ve como esa particularidad en este relato de forma parabólica, porque Jesús, la primera vez que coloca sus manos sobre él,
todavía no hay una revelación completa, pero la segunda vez ya hay una revelación completa porque puede ver con claridad y es como lo que se puede asemejar a los discípulos. En un inicio no tienen una revelación completa, pero a medida que Jesús trabaja en la vida de ellos y de nosotros, se va a dar una revelación completa. Dentro de la estructura que nos presenta también el Evangelio de Juan, hay algo que es interesante y son los signos que se presentan en el Evangelio. Aquí los milagros son signos, van más allá del simple beneficio material y se usan para promover una percepción de otro orden sobre el modo de obrar de Dios, sobre el origen divino de Jesús, ¿sí? Y eso es algo interesante cómo se plantea el tema de los milagros, ¿sí? Que muchas veces pensamos o hemos mirado en otros evangelios que los milagros simplemente es como el beneficio material que obtiene una persona mediante la sanidad, pero aquí hay otra percepción que se obra detrás de esto. También hay algunos elementos que se utilizan para, como el agua, la sangre, y esos también son signos, y todas las escenas pueden ser objeto de una doble lectura, ¿sí? Cuando se lee y cuando se lleva ya la interpretación, digamos, la sangre no simplemente, o el agua no solo tiene una interpretación, sino puede haber otra interpretación, lo que pasa cuando se habla de la sangre de Jesús, ¿sí? Quien tiene, puede y da cabida para tener otra interpretación. Dentro de la estructura hay un plan que se propone desde la lectura y es iniciando con el prólogo que se hace la mención como si fuera o pudiera ser algo que pudiera estar, digamos, inmerso en el marco de la música aún, porque el prólogo que presenta el Evangelio de Juan es un prólogo que trabaja diferentes figuras literarias y que digamos que su narrativa lo une desde la creación, desde el Génesis y coloca un poco en contexto sobre todo a los judíos que conocen un poco el desarrollo de la Torá y todo lo que eso conlleva. Y lo trae a Jesús y lo coloca en el escenario donde Dios lo ha colocado para que cumpla su misión en la tierra. Este prólogo es como si fuera un himno, tiene una clave interesante en el versículo 14, donde habla de ese verbo que está desde el principio en el Génesis, pero aquí que se hace carne, que toma forma humana, ¿sí? Y por supuesto empieza a desarrollar todo lo que conocemos. Después de este prólogo, que es algo único en los evangelios, se presenta ya una estructura. Cabe aclarar que no existe una estructura que satisfaga a todos los especialistas que estudian, a todas las personas que estudian el Evangelio de Juan, pero sí se hace una presentación de esta. Aquí habla, bueno, en una primera parte, Juan el Bautista es el que presenta al Cordero. Y aquí se da un hecho interesante que no se da en los otros evangelios, y es la presencia de Juan el Bautista, no solo con el hecho de que bautizó a Jesús, sino es como aquel conector que conecta a Jesús con nosotros, porque en un principio Juan el Bautista es confrontado aún por los fariseos y todos aquellos en aquella época diciendo, bueno, usted es el Cristo, usted es el que ha de venir, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cuál es el propósito por el cual existe usted? Y cuando él es confrontado, él dice, no, yo simplemente estoy preparando un camino porque después de mí va a venir alguien que ya está aquí, va a venir y ese es el Hijo de Dios, ese va a ser el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, por eso hay que arrepentirse y ser bautizados. En este punto, hace tiempo, escuchaba, bueno, no está en la lectura, pero sí lo tomo de algo que leí hace mucho tiempo, y se planteaba cómo hizo Juan para reconocer quién era Jesús, si, digamos, tanto Juan como Jesús nunca se conocieron
por así decirlo, sí eran primos, o bueno, tenían una relación familiar, pero pues en esa época no existía de pronto lo que tenemos hoy, las redes sociales o muchas cosas. Y en esa época, ¿cómo lo hizo? Entonces hay una persona que planteaba, decía Juan, al momento de predicar, siempre construía un camino. ¿Sí? Siempre iba hablando, iba llamando la atención de las personas y construía un camino, y él señalaba, por este camino va a llegar el que es el Salvador. Y se planteaba que ninguna persona se atrevía, o sea, ninguna persona tenía la osadía de pasar por ese camino, eh, pues por el contexto en el cual lo colocaba Juan, ¿sí? Dentro del texto que siempre recordamos de Juan el Bautista, ¿sí? Que es de preparar el camino, ¿sí? De que todo valle debe subirse, todo monte debe bajarse. Entonces dice que la señal para que Juan pudiera reconocer que era Jesús fue que Jesús fue el único que pasó por ese camino para llegar a Juan y ser bautizado. Y ese es un hecho interesante, que aún el Evangelio de Juan, más que los otros evangelios, aún reivindica la labor de Juan el Bautista, no simplemente porque bautizó a Jesús, sino es porque es el que conecta toda la historia, porque es el que le muestra a las personas, este es el Cristo. Y es la forma en la cual Jesús lo usa, se usa Juan. Hay una figura más adelante que se llama, o bueno, que se presenta como el esposo que, o el amigo del esposo que está en un momento para presentarlo a la novia, pero ya después desaparece de la escena. También en esta primera presentación se muestran los primeros discípulos. Después, ahí del capítulo 2 al capítulo 4 hay una particularidad, y es que empieza en Cana y termina en Cana. Primero con el milagro en las bodas de Cana de Galilea, y después terminando con un milagro que ocurre a un hijo de una persona importante también en Cana de Galilea. Después se presenta el tema de los escándalos y discursos del capítulo 5 al capítulo 6, grandes controversias que hay del capítulo 7 al 10. Jesús sube hacia su muerte y su glorificación, de lo que hablaba Mercedes. Juan hace mucho énfasis en las subidas de Jesús a Jerusalén. Aquí está esta parte del capítulo 11 al 12. Narra la última cena y los discursos de despedida que hace Jesús del 13 al 17. Muestra los relatos de la pasión del 18 al 19, los relatos de la resurrección en el 20, y un apéndice y algo interesante como apéndice o el epílogo final de esta historia que se da en la orilla del lago de Tiberíades, que es donde se da en el capítulo 21. También partiendo de los videos que se compartieron también como material de apoyo, extractamos otra forma en la que lo hace Bible Project, y lo hace partiendo el libro en dos. Ellos plantean que el libro tiene un clímax, y el clímax tiene que ver con uno de los milagros más asombrosos, y que también decantan en que los enemigos de Cristo decían que hay que deshacerse de Jesús, y tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Bible Project lo plantea que hay una introducción en el capítulo 1, que el libro se parte en dos partes. Primero, en el capítulo 1, la introducción, la segunda parte son las señales incontroversias del capítulo 2 al 10, y la señal más grande que parte la historia, que están entre el 11 y el 12. Después retoman una segunda parte del Evangelio de Juan, hablando de las últimas palabras de Jesús del capítulo 13 al 17, el juicio, muerte y resurrección, que es uno de los hechos que tiene que ver también con la primera parte, que termina en una resurrección, y en esta segunda se retoma ya no Jesús resucitando a otros, sino Él es el que resucita, y se da la parte del epílogo final también. Hay algo interesante también que se da en el Evangelio de Juan, y es una alusión a las fiestas judías. Ahí, cuando se mira la composición de este Evangelio, no se puede dejar pasar por alto el lugar que ocupan estas fiestas judías. El punto de vista del evangelista consiste en mostrar que todas las fiestas del templo encuentran su cumplimiento en Cristo, cuyo cuerpo en adelante es el único templo verdadero. Entonces vemos la resignificación que Jesús hace del ayuno, de la Pascua,
de otras fiestas como tal, en especial 4 que se mencionan en este Evangelio de Juan, y que pues lo interesante es cómo todas cumplen o tienen un cumplimiento en Cristo, y eso es algo importante que también plantea como tal el Evangelio de Juan. Hay algo que también llama mucho la atención en cuanto a las estructuras, y es el amor de Juan por el número 7. Cuando se escribe este evangelio, hay varias cosas interesantes que saltan a la vista. Lo primero es que Juan plantea, en cuanto al número 7, habla de 7 títulos para Jesús, y esos son el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Rabí, el Hijo del Hombre, Mesías, el Rey de Israel y Jesús de Nazaret. Dentro de la pasión de Juan, el número 7 es algo, bueno, que pues conocemos, y pues no es el objetivo del estudiar el número 7, pero bueno, de las definiciones que hacemos es un número, por así decirlo, que es muy importante para el estudio teológico. También encontramos, en cuanto a estructura, basados en este número, 7 milagros que son los que narra como tal el Evangelio de Juan. Digamos, el primero es cuando se convierte el agua en vino en el capítulo 2. El segundo, la sanidad de un niño enfermo en el capítulo 4. La sanidad del hombre paralizado en el capítulo 5. Hay la alimentación de los 5.000 en el capítulo 6. La sanidad del hombre ciego en el capítulo 9. La resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Y la resurrección de Jesús en el capítulo 20. Aunque también al final en el epílogo se narra pues la pesca milagrosa, pero pues como tal no pertenece a esta serie de 7 milagros, porque pues este aparece en un contexto muy diferente, ¿sí? Algunos relatos se puede suponer han sido explotados de forma que brote de ellos una doctrina, mientras que otros habían conservado una forma más sobria. Y eso es algo que es importante también entender en la narrativa que tiene el Evangelio de Juan. Hay también 7 declaraciones de lo que Dios es. Aquí es interesante ver cómo Juan usa la palabra que en hebreo es eimi y en griego es ego, para tanto del hebreo como del griego, para referirse a hacer 7 declaraciones, donde en una primera parte habla de lo que Dios es. Entonces habla, Dios es el pan de vida, es la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, y todo está basado en lo que el mismo Jesús declara. Dice, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y esto es algo también importante que hace el Evangelio de Juan. También presenta, no solo habla de las 7 declaraciones de lo que Dios es, sino también yo soy, el yo soy se presenta como un nombre divino, tiene las referencias en Juan 4:26, 6:20, 8:24, 8:28, 8:58, 13:19 y 18:5, donde hace estas referencias. Cuando nos adentramos también al tema más teológico que se desarrolla en el Evangelio de Juan, hay un primer acercamiento que tenemos que hacer, y es el propósito. Este Evangelio encuentra su propósito en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, donde el mismo escritor dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El autor mismo es el que expresa claramente el propósito evangelístico o para qué está escrito este libro, el libro de Juan, algo que de pronto aún los otros autores no tienen como, no dejan directamente escrito ese propósito. Y es interesante cómo Jesús utiliza las señales o milagros para despertar la fe en él como el Cristo. Y eso es algo
importante también de entender. No se hacen los milagros simplemente porque, bueno, necesitamos que ocurra esto, sino hay una intencionalidad, y es que se pueda mostrar y se pueda ver que es, esos milagros despiertan la fe en Cristo, quien también el evangelista lo plantea como el ungido de Dios, y también los lleva a que los milagros y todo esto de creer en Dios hace que las personas puedan recibir la vida espiritual. Entonces, cuando uno se acerca al Evangelio de Juan, entendiendo este propósito que se encuentra acá, pues uno dice, eh, Juan cumple su propósito de principio a fin cuando está mirando este tema. Otro tema importante y teológico es el verbo clave, que es creer. En el Evangelio de Juan se encuentra 98 veces, en contraste con solamente 34 veces en el total de los sinópticos. Y lo interesante es que ese creer en Cristo no simplemente es que yo creo en Cristo, sino hay un propósito hacia dónde nos lleva ese creer. Y ese creer nos lleva o nos conduce a la vida eterna, ¿sí? Que es otro énfasis prominente en Juan, 36 veces en comparación con solo 16 de los sinópticos. Entonces, Juan no solo presenta ese verbo que ha tomado forma humana, sino y que es la encarnación y es el Hijo de Dios, sino que hay un propósito importante, ¿sí? Y es que al creer en Cristo, Él es el camino que nos va a llevar a la vida eterna, y eso es algo que hace énfasis el Evangelio de Juan. También es interesante otra cosa que plantea Juan, y es el énfasis que hace en Cristo o en el título de Cristo, eh, interpretado para significar el Mesías o el ungido. Lo vemos en 1:41 y 4:25. Y es interesante porque este término de Cristo o el Mesías no es muy familiar para los griegos. Entonces parece que el autor, y aquí es un dato que puede ser importante y relevante, parece que el autor tenía en mente la evangelización principalmente de los judíos, pareciera por ese énfasis que hay marcado en este libro en el título de Cristo. Y, y eso es algo que también es importante tener en cuenta. Otro de los puntos también interesantes y fuertes tiene que ver con el empleo de la palabra verdad. En el Evangelio como tal hay 22 referencias, mientras que en las otras 3 epístolas, que aunque no son motivo de este estudio, pero también se hace referencia a ellas porque pareciera ser que la lectura lo plantea como si fuera una continuación o la oportunidad en esas epístolas también de reforzar aún ciertas cosas. Y ahí se encuentra aún en este tema de hablando del uso de la palabra verdad, se encuentran unas 18 referencias más para un total de más o menos 50 en los escritos de Juan. Los sinópticos, en cambio, usan el vocablo un total de 6 veces y 55 en el resto del Nuevo Testamento para un total de 61. Entonces, vemos un énfasis marcado teológico de hablar sobre la verdad, y la verdad que no simplemente es cualquier verdad, sino como Jesús mismo lo afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 cosas que hace Jesús afirmando que Él es el camino, no un camino, sino Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida que debemos seguir, y que es el llamado que Él nos hace. También uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el propósito también que hay para el lector? Y el propósito se ve en que nos enfrentamos a una pregunta, y Jesús también la hace a sus discípulos. Dicen, ¿quién cree que es Jesús? ¿Quién cree la gente o qué dice la gente que soy yo, y qué es lo que ustedes están creyendo? Y hay un énfasis marcado en este evangelio de eso, de que podamos responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sí? ¿Cuál es el significado que Él tiene a mi vida? También hay
punto importante y es cómo se plantea el reino de Dios cuando Jesús es interpelado por Pilato, que le dice, bueno, ¿usted qué? ¿Usted es el rey de los judíos? ¿Dónde es su reino? Entonces Jesús le dice, no, es que mi reino no es de este mundo. Y una de las interpretaciones que se hace es que eh, cuando Jesús habla de que su reino no es de este mundo, pero sí es para este mundo, con la diferencia que sus valores no se derivan de los valores que se dan en este mundo, de la forma en que el mundo hace las cosas o los acuerdos a los que ha llegado el mundo en cuanto a diferentes temas, sino que el reino de los cielos presenta una perspectiva muy diferente de lo que es y cómo debería guiarse el mundo. Y cierra con el epílogo que tiene un énfasis interesante en el discipulado. Y es que el Evangelio de Juan, después de que Juan dice que, bueno, hasta aquí se han escrito estas señales, presenta el epílogo en el último capítulo y habla del discipulado porque están los discípulos otra vez pescando y están echando la red y no pescan nada y dice que Jesús se les aparece a ellos y les indica hacia dónde hacerlo y eso hace que dé un resultado diferente la pesca. Entonces solo lo haremos bien cuando entendamos y escuchemos la voz de Jesús para dirigirnos y esa es tal vez la clave que nos deja sobre el aspecto del discipulado, porque el enfoque no es solo el trabajo, sino el enfoque debe ser cuál es la voz de Jesús, hacia dónde el Señor desea que hagamos las cosas, cómo desea el Señor que lo hagamos y que nosotros como sus discípulos estemos dispuestos a seguir esa voz. Muchas gracias. Ok, súper, se nota la apropiación que tuvieron sobre el tema y obviamente el enfoque y la profundidad que tuvieron sobre las lecturas. Y pues lo importante de destacar de Juan definitivamente es el énfasis que él mismo hace sobre Jesús y como lo decían los expositores y de verdad gracias por resaltar eso es cuando usted cree en Jesús, si usted cree en Jesús, el énfasis es crea diferencia de los evangelios sinópticos. Ahora, tengan en cuenta que la comunidad juánica pues enfrenta ya un mundo que ha tenido trastoques del mismo evangelio y de ahí nacen ya sectas, de ahí nacen muchas cosas y la intención de Juan, sin duda alguna para su comunidad era precisamente el poder centrar quién era Jesús para que los demás que estaban creciendo alrededor como sectas pues obviamente no tergiversaran la verdad, porque eso tiende a pasar. Entonces, de verdad, felicitaciones Mercedes y Daniel, igual que a los demás. Hasta ahora, pues han dado una gran muestra de sus exposiciones y el conocimiento. María José, no alcanzamos a tener tu intervención hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es que el día que tengamos una hora de la próxima semana, llegando de vacaciones de la Semana Mayor, pues ustedes tendrán el tiempo de exponer, ¿listo? Porque recuerden que cuando tengamos las 2 horas, pues estaremos en parciales. Entonces tienes el chancecito de cuadrar, a ver si John Paul ya se ha organizado de aquí a allá, ¿listo? Se ha recuperado, perdón, de su invalidez por el día de hoy. ¿Listo? Entonces, lo que les pido, que se salvó, no se ha salvado. Lo único que les pido es, por favor, los que ya expusieron, y bueno, María José, si quieres de una vez para yo poder ir evaluando su material, suban sus diapositivas al Class para yo poder empezar a evaluar, ustedes empiezan a ver sus notas antes de los parciales. Trataré también de los que ya expusieron, pues ponerle la nota tanto el material como de su exposición. La exposición no van a tener la misma nota, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. La exposición van a ser notas diferentes porque pues obviamente en la exposición uno mira la apropiación del tema. Entonces pues no van a ser las mismas notas. Lo que sí va a ser igual es en la nota del material para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces bueno, descansen. Por favor, súbanme el material para ir avanzando y John Alexander, señor. Profe, buenas noches. Se peluqueó John Alexander, Dios mío. No me peluquearon, yo solito me dejé otra esquilado. Profe,
Profe, es que en el Club Campus hay como dos opciones para subir las diapositivas. ¿Escogemos una de las dos o Déjenme- enviamos a ambas? no, solo en una porque es que una la creé para que subieran el material y la otra para yo colocarles la nota de la exposición. Déjenme cerciorarme un momento, Ah, y ya les digo en cuál lo suben para que no haya confusiones. Esperen un segundo. Lo abro prontamente. Porque la nota nos aparece como tarea. Exacto. Entonces sí, sí, señor. Espérame acá un segundo. Acá está. Entonces, para que tengan en cuenta dónde deben subir. Déjenme que me abra acá. Entonces, en las actividades de aprendizaje, entonces note usted que en la actividad que dice nota de exposiciones sobre los evangelios es donde yo voy a subir sus notas. Voy a cambiarla acá para que ustedes sepan cuál es la actividad. Esperen un segundo. Pues aquí le voy a colocar actividad 1. Esto sería actividad 2. Actividad 2. Un segundito. Profe, yo ya envié. No le entiendo porque le suena entrecortado. Señor. Profe, yo ya envié las diapositivas. Ok, listo. Entonces, mire que le voy a dejar así. En la actividad 1 dice, por favor, suba aquí las evidencias de la exposición. En la actividad 2, nota de exposiciones sobre los evangelios. Ahí se los dejé para que les quede un poquito más clara. ¿Listo? Voy a mirar. John Alexander me dice que ya la subió. Sí, señor. A ver. Ah, sí. De hecho, son los únicos que que lo han subido. Listo, sí, ya lo vi. Sí, señor, aquí está. Entonces, y la subieron en el lugar correcto. Muy bien. Entonces, les pido por favor que suban sus notas, sus evidencias, y así yo puedo empezar a evaluar. Y pues la única que me quedaría pendiente por nota de exposición sería María José y John Paul. ¿Listo? Listo. Entonces, nos hablamos de un mediante después de la semana mayor. Que se recojan. ¿Listo? Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, Ya. profe. Así es.